¿Queda alguien en la casa de Dios todavía? Amén. ¿Cuántos tienen sus espíritus listos para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Amén. Antes que nada quiero dar gracias a Dios y gozarlo todos juntos como familia, porque un hijo de la casa está aquí. Tenemos hoy a nuestro hermano Daniel. Daniel es un hijo de esta casa y lo bendecimos. Pido un fuerte aplauso. Sabemos que no es una visita casual, sabemos que Dios está trayendo los hijos a la casa del Padre. Así que nos gozamos, hermanos. Y yo quiero que usted, antes de nada, vaya conmigo al libro de Génesis. Al libro de Génesis capítulo 1, y vamos a leer del verso 11 y 12, para darle base a lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Génesis capítulo 1, versículo 11. Cuando usted lo tenga, me da una señal. ¿Cuántos lo tienen? Génesis capítulo 1, verso 11 dice: después dijo Dios, esto es cuando él estaba creando, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, diga conmigo semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, según su semilla, esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, diga conmigo naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Diga conmigo, era bueno. Quiero hablar acerca de quiero darle como cierta continuidad a lo que se ha estado hablando en todas estos días en esta casa, pero le puse como subtema las dos naturalezas. Quiero que podamos entender de qué se trata esto. Yo sé que muchos ya tenemos conocimiento de lo que el hermano Ángel parece que en el espíritu se infiltró en mi bosquejo. Pero eso pasa cuando estamos en el espíritu. Venimos de un mismo espíritu. Y todos sabemos, tenemos cierta noción de lo que son la naturaleza, pero yo quiero que lo podamos ver un poquito más a fondo, un poquito llano y a la vez un poquito profundo. Empezando por naturaleza, quiero leer lo que es la etimología de esta palabra. La palabra naturaleza en etimología es esencia y propiedad característica de un ser, es decir, es la esencia de lo que algo es. Las cualidades inherentes de un ser humano que se manifiestan en varias características que marcan y exhiben su existencia. La suma de estas características es lo que se recibe o lo que recibe el nombre de naturaleza, y de esta manera se distingue a un ser de otro ser. Empezamos leyendo el libro de Génesis capítulo 1 verso 11. Vamos a ir a Génesis 3:15 también, y vamos a ver varios pasajes en Génesis para que denotan lo que el pastor ha venido hablando y algunos hermanos, para seguir en esa misma secuencia, pero en base a lo que es la nueva naturaleza. Todo lo que usted ve en el desarrollo de la Biblia empieza aquí en Génesis, y todo lo que usted va a ver luego de diferentes formas, pero es todo lo que ya estaba escrito acá. Y hablábamos leíamos de que cada árbol Dios le dio una orden de que se reprodujera conforme a su naturaleza. Viéndolo así, usted, si tiene de manera sencilla una mata de mango en su casa, ahora que estamos en tiempos de aguacate, usted no puede esperar cosechar un aguacate de esa mata. Si usted no sembró aguacate, cómprelo, porque esa mata de mango no le va a dar aguacate. ¿Hay alguien en casa? Si usted sembró una mata de piña, usted no puede estar queriendo cosechar un melón. ¿Por qué? Porque cada árbol da fruto conforme a su naturaleza.
naturaleza. La naturaleza, como ya dijimos, es la esencia de donde provenimos, de lo que somos. Entonces, cada árbol se reproduce. Eso no es solamente que Dios dijo, esto es una ley de Dios. Ahora, el problema acá es que todo árbol se reproduce conforme a su naturaleza, pero el único árbol que tiene dos naturalezas se llama nosotros, los seres humanos. En cada uno de nosotros habitan dos naturalezas. Cuando hablamos de dos naturalezas, estamos hablando de una naturaleza divina, que es la naturaleza que viene directamente de Dios, que es la genética de Dios en nosotros, y hay otra naturaleza que está en nosotros, que no fue la que Dios diseñó, sino que lo vamos a ver más adelante, como se siembra una semilla en este hombre y nace otra naturaleza. Entonces este hombre ahora es portador, y cuando hablo hombre, llámese también mujer, es portador de dos naturalezas. Entonces es el único árbol que Dios le permite tener doble naturaleza, pero no porque Dios quería que tuviera dos naturalezas. El propósito de Dios desde el principio fue que ese árbol se reprodujera conforme a la naturaleza de su Padre, que es su creador. Por eso les dice a ellos, de todo lo que hay en el huerto, ustedes pueden comer, porque yo lo hice para su sustento. Pero hay un árbol del cual usted no puede comer, porque ese árbol le va a producir una naturaleza que no es el propósito por el cual yo los creé a ustedes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si vemos en Génesis capítulo 2, versos 8 y 9, vamos a verlo ahí mismo, Génesis 2, brinque la siguiente página y vaya al verso 8. Si lo tiene, me da una señal. Y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, no en el Edén, sino en Edén. Ya hemos dicho en otras ocasiones que Edén no es un simple lugar, Edén es algo, es un ambiente. Y es el ambiente del Padre, de la presencia de Dios. ¿Hay alguien en casa? Por eso no dice en el Edén, sino en Edén. Por eso, si usted va a buscar el lugar, si usted se da cuenta, todavía están los 4 ríos que menciona en la Biblia, y hay muchos elementos en el Medio Oriente, pero el Edén no aparece como lugar. No solo porque Dios puso guarda, como dice en Génesis, sino porque no era un lugar, era algo que procedía del Padre. Ahora nosotros, cuando venimos a Dios, volvemos y somos colocados en el Edén. Usted puede decir, pero que yo estoy viviendo un infierno, pero esa no es la realidad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos colocados en el Edén, cuando caminamos conforme al propósito por el cual fuimos creados. Es por eso que ya no es nuestra provisión, no es nuestra protección, sino que Dios es que provee todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Por eso es que ya no operamos, como decía el pastor, desde el sudor de nuestra frente, sino que ahora operamos desde el descanso de Dios. Eso no quiere decir que usted y yo no trabajemos, que no estudiemos, que no nos esforcemos, sino que ahora lo hacemos con una mentalidad distinta, que es la mentalidad de reino. Y ya no lo hacemos para nosotros, sino para que el cumplimiento del reino sea llevado a cabo. Jesús, como ejemplo, nunca hizo nada para él. Él tuvo la mayor oportunidad de su vida de ser rey de Israel, terrenalmente. Tenía los votos políticamente para hacerlo. Cuando entra a Jerusalén, el pueblo entero se volcó con palmas a decirle: Hosanna, bendito el que viene, el rey. Él pudo llenarse de orgullo en ese momento y decir: bueno, me están coronando rey, voy a tumbar al rey de Jerusalén y ahora yo voy a establecer mi reino. Pero él no se conformó con eso, porque sabía que ese no era su reino, porque su reino no era de este mundo. Él nunca trabajó para él trabajó para su Padre. ¿Hay alguien en casa? Hoy día nosotros tenemos una mentalidad egoísta de que queremos adquirir cosas, pero para nuestro propio deleite. Y todo eso es cosa de la vieja naturaleza. Hay dos naturalezas, una es vieja
y una es nueva. Y si lo vemos cronológicamente, a la que le llamamos vieja es más nueva que la vieja. Pero el problema es lo siguiente, que la vieja naturaleza se va desgastando, dice la Biblia, de día en día, pero la nueva se va renovando. Por eso siempre es nueva. ¿Hay alguien en casa todavía? Así que no me acepte que nadie me le diga viejo a usted. Usted es nuevo cada día más. Si usted se ve desde el punto de vista del reino eterno. ¿Hay alguien en casa? Entonces, son dos naturalezas. Por eso al padre de esa naturaleza se le llama la serpiente antigua. Es tan viejo él, porque él se va desgastando. Pero al otro se le llama el hombre nuevo, creado según Dios, que se va renovando de día en día. Y eso es lo que nosotros portamos. ¿Hay alguien en casa? Entonces Jesús nunca buscó su propia gloria, siempre buscó la gloria de su Padre. Porque el asunto aquí no es nosotros lograr cosas, sino que el reino de Dios es establecido y que sea cumplido. No crea que Jesús simplemente es el único que está llamado a cumplir lo que estaba escrito de él. De nosotros también hay un libro allá en los cielos que está escrito. ¿Usted sabía eso? Entonces nosotros estamos aquí para cumplir un propósito que ya fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. El problema es que como no está en el libro físico, porque si se hubiese puesto en el libro físico fuera fácil, entonces usted no dependiera de Dios. Dios lo dejó en él para que usted tenga que accesar a él para saber cuál es su propósito. Entonces cuando usted accesa al Padre, ahí usted encuentra su propósito. Amén. Si lo hubiese escrito como escribió el de Jesús, como está escrita la ley acerca de Jesús, nadie buscará de Dios. Bueno, yo leo el libro y hago lo que dice el libro. Pero Jesús, la parte que está escrita de nosotros, la dejó escondida en él. Cuando estamos en él, entonces el libro se va cumpliendo. ¿Hay alguien en casa? De manera que nada que yo logre en esta tierra es para nada personal, sino para que el propósito de Dios sea llevado a cabo. Y esto es cuestión de naturaleza. Verso 8 dice, y Jehová plantó un huerto en Edén. Bueno, nunca dice que usted lea, va a decir en el Edén, siempre dice en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado, esto es Adán. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De estos dos árboles proceden dos naturalezas. ¿Usted sabía? Porque no es un árbol, no se imagina un árbol frondoso lleno de manzanas. Ya eso de la manzana, eso hay que irlo poniendo a un lado, porque no se trata de un fruto físico, se trata de algo espiritual, hermano. No se me imagine ningún tipo de fruto, ni un coco, ni una pera. Está hablando de... ¿Usted sabía que las palabras son semillas? Las palabras son semillas. Por eso es que Jesús pone como ejemplo la parábola del sembrador. Dice, un hombre salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino, otra cayó sobre pedregales. Son semillas. Nosotros somos la tierra. Ahora, dependiendo de la calidad de la tierra, va a ser el fruto. Y lo vamos a ver más adelante. Porque usted puede sembrar dos semillas de un mismo árbol en diferentes tipos de terreno, y uno dar un fruto agradable, dulce, y el otro dar un fruto no muy agradable. ¿Usted sabía eso? ¿Usted le ha pasado que ha comprado, por ejemplo, una naranja y estaba tan dulce que usted decidió sembrar la semilla? Pero a cabo del tiempo, cuando nace, las naranjas son agrias. Y usted dice, pero yo creo que fue, no me acuerdo, porque yo una vez compré una naranja y sembré la semilla, pero parece que no se dieron. No recuerdo cuándo sembré esta, fue la misma naranja. Lo que pasa es que no estaba en el terreno correcto.
y eso lo vamos a ver más adelante, una misma semilla o dos semillas procedentes de un mismo árbol pueden dar el mismo fruto con el mismo nombre, los dos se llaman naranja, pero las dos no tienen el mismo sabor. ¿Hay alguien en casa? Entonces, nosotros somos ese terreno. Las palabras son semillas. No quiere decir que yo estoy diciendo que no era un árbol, que eran palabras. Vaya y pregúntele a Dios. Vaya y pregúntele a Dios. Pero no era un árbol físico así como usted lo cree. Tiene que ver con conceptos que fueron introducidos en Eva y a través de Eva en Adán. Ahí estaba siendo introducido lo que es una naturaleza distinta a la que el Padre había creado. Por eso es que ellos tenían un comportamiento antes de comer de este fruto y un comportamiento luego de que comen el fruto. Antes de comer del fruto, ellos tenían una sola naturaleza, que era la naturaleza que provenía del Padre. Por eso dice en el original que el Espíritu de Dios venía todas las mañanas y Adán tenía conexión con su padre. El padre le daba instrucciones a Adán de cómo era que se iba a manejar en el día. Y este día, cuando el padre viene a hacer lo mismo que estaba acostumbrado con Adán, cuando lo encuentra, Adán se está comportando con una naturaleza muy distinta a la que el padre había sembrado en él. Es por esto que Dios le llama, le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios o no dónde estaba Adán? Sí sabía, pero quería dejarnos dicho a nosotros algo. Y el hombre que estaba anhelante todas las mañanas de que amaneciera para él ver a su padre y para tener comunión con su padre, ese día se esconde. Usted sabía que el miedo no viene de Dios. ¿Hay alguien en casa? Habían sembrado una naturaleza distinta. Usted no sabe el dolor que le causó esto al padre. Y esa naturaleza ya estaba siendo reproducida en el Edén. Por eso Dios no escatimó, no perdió tiempo en juzgarlo y sacarlo de ahí. Porque no quería que su Edén, que no era un lugar, sino que era su propia presencia, que era su hábitat, fuera contaminado. Saca a esta gente de ahí, lo saca de Edén. ¿Estamos entendiendo? Y lo curioso de todo, y no se me asuste, es que Dios saca al hombre, pero no dice que sacó el árbol, ni la serpiente. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, sigue el árbol ahí, y la serpiente sigue día tras día. El apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean extraviados, los sentidos de la iglesia. Porque cuando venimos a Cristo, no crea que ya la serpiente no existe. La serpiente está ahí. Y es por eso que en Apocalipsis, la serpiente, que era una simple culebrita en buen dominicano, ahora ya no es una serpiente, sino que ya es un dragón. La serpiente ha crecido. Ya no es una simple culebrita, sino que se ha convertido en todo un sistema que ha corrompido todos los sistemas de la tierra. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero ahora hay una diferencia, de que antes nosotros éramos gobernados por la naturaleza que rige ese sistema. Ahora nosotros somos gobernados por la naturaleza que es superior al sistema. La Biblia establece que los hijos de luz, que hay dos tipos de hijos que son fruto de una semilla. Y vamos a ver, si vemos la Biblia, hay diferentes tipos, el mismo hijo o los mismos dos hijos, pero ellos revelan diferentes naturalezas. Están los hijos de luz, que somos nosotros. Están los hijos de las tinieblas, que son los hijos del diablo, porque el diablo tiene hijos, hermano. Están los hijos de la mentira. Satanás es padre de la mentira. Y estamos los hijos de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo.
Los hijos de la noche andan en tinieblas. Por eso cuando usted le dice, usted lo ve que hacen cosas. ¿Y cómo lo hace? Porque no ven. Usted ha visto cuando se va la luz, que usted anda tropezando y chocando y usted no sabe lo que está haciendo. Porque usted está ciego, usted está en tiniebla. Asimismo están ellos, están en tinieblas. Y estamos los hijos del día. Ellos son los hijos de la noche. Por eso dice que Él vendrá como ladrón en la noche, pero no es para la iglesia. La iglesia siempre tiene que estar despierta, siempre tiene que andar en luz. ¿Hay alguien en casa? Como novia ataviada para su marido. No se asuste que Jesús va a venir y usted va a estar durmiendo y se va a quedar. Eso es mentira. Porque esto no es algo natural, es algo de espíritu a espíritu. Jesús va a venir como ladrón en la noche para aquellos que están en tinieblas, que viven en oscuridad. Como aquel que le dijo cuando lo llamaron a las bodas que no, porque él tenía que atender un ganado y el otro una finca. ¿Quién atiende una finca de noche? Y mucho menos en aquellos tiempos cuando no había sistemas de luces alternos. Esas son excusas que pone el mundo para no venir a los pies de Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces no se asuste. Ay, Jesús puede venir cualquier noche y yo me quedo. Ahora estamos de día en República Dominicana, pero hay países que ahora están durmiendo. ¿Hay alguien en casa todavía? No se trata de cosas geográficas, se trata de cosas espirituales. Dije que estamos los hijos de la verdad y están los hijos de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Están los hijos de injusticia y estamos los hijos de justicia. Por eso dice que el hombre nuevo es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Hay alguien en casa? Entonces, debemos de hacer diferencia entre estas cosas. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, y lo vamos a ver más adelante, para poder manifestar la verdadera naturaleza que nos atañe. Porque como tenemos la dos naturalezas y por mucho tiempo fuimos criados, fuimos enseñados en una naturaleza corrompida, en una naturaleza corrupta, ahora venimos a Cristo. Y como todo el tiempo hemos sido enseñados en una vieja naturaleza, queremos seguir reproduciendo algo que ya está muerto. Porque la vieja naturaleza, según Cristo, como hablaba el hermano ahorita en la cruz, no fue escondida ni nada por el estilo, fue matada, fue muerto. Él crucificó a esa vieja naturaleza. Amén. Por eso nosotros con Cristo estamos crucificados juntamente. De manera que no podemos seguir reproduciendo algo que ya está podrido, algo que ya está en fase de descomposición. Por eso es que ya no nos luce una mentirita blanca ni negra ni de ningún color. Por eso es que ya no nos luce lo que al mundo le luce, a nosotros no nos luce. Y aún cosas, y escuche bien esto, que no son pecado, en un hijo de Dios muchas veces no se ve bien. Porque el error más grande de la iglesia es creer que lo único que lo separa de Dios es el pecado. Y hay muchas cosas que no son pecado, pero sí que nos separan de Dios. Hay cosas que se les son permitidas al mundo y no están pecando con eso, pero a nosotros no nos son permitidas. Y hay cosas que sí nos son permitidas, pero con cierto control. Como un padre haría con un niño pequeño, con cierto control. Porque lo puede, pero con cierto control. Y si no tiene control, entonces ¿qué usted hace con ese hijo? Se lo quita definitivamente. Si usted es un buen padre o una buena madre. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, existen dos naturalezas. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Ahora sí vamos a Génesis capítulo 3, verso 14 y verso 15. ¿Ya lo tienen? Luego de que acontece lo que ya usted ha venido escuchando varias semanas, de la interacción de la mujer con la serpiente, que no era una culebrita, con Satanás. Dice que cuando Dios va a proferir juicio en contra, a cada quien le va a dar su paga, porque era un juicio lo que estaba viendo aquí, que es lo que va a haber también al final, que habla Apocalipsis, el juicio del trono blanco.
Dios está juzgando, porque la Biblia dice que el juicio empieza por la casa. Por eso es que el primero que juzga no es a la serpiente, sino a Adán, que era el que tenía la responsabilidad. Luego a Eva, entonces juzga a la serpiente. Porque el juicio de Dios empieza por la casa. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y sobre el polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, verso 15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Usted sabe lo que estaba aconteciendo aquí. Dios estaba haciendo una separación de naturaleza. Estaba separando lo santo de lo profano. Por eso es que lo primero que Dios le dice a la serpiente, dice, pondré enemistad. Enemistad es separación entre tú y la mujer. Hay dos mujeres acá. Por eso no dice un serpiente, dice la serpiente. Porque está hablando de dos, y tiene que hablar a nivel religioso de dos iglesias también. Una que es guiada o dos sistemas, uno que es guiado por Satanás y otro que es guiado, que es la iglesia. Cuando habla de entre ti y la mujer, no era entre Eva y la serpiente, entre la iglesia del Señor y el sistema de este mundo. ¿Estamos bien hasta aquí? Entre la iglesia del Señor y el sistema de este mundo habrá enemistad. Y entonces luego dice, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, los hijos de la noche, y la simiente suya, la simiente de la iglesia. Por eso es que en Apocalipsis usted ve una mujer que anda con un niño, y el dragón, la serpiente antigua, anda detrás de ella para matarla. Pero no a matarla a ella, sino a matar al niño que lleva adentro. El propósito del enemigo no somos ni nosotros. Es matar al Cristo que se está manifestando. Usted sabe que Satanás, Cristo lo venció en la cruz. Él no se ha dado por vencido. Por eso es que en el Apocalipsis Él anda detrás de esa mujer. No es a usted que el enemigo quiere destruirlo. Es destruir lo que está en usted. Porque Él desde hace muchos siglos se propuso desmentir a Dios. Y Él no va a poder, hermano. Usted debe de saber qué es lo que está pasando. Entonces Dios hace una separación entre tu simiente, y cuando habla simiente habla semilla. Y luego Pablo dice que cuando hablaba de esa simiente estaba hablando de Cristo. Entonces hay un hijo de luz y hay un hijo de las tinieblas. Está también el hijo de salvación y está el hijo de perdición. ¿Cuántos saben cuál es ese hijo de perdición? No es Judas simplemente. Por eso es que el hijo de perdición puede estar dentro de la iglesia. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero de otra iglesia, aquí no, ¿oyeron? ¿Hay alguien en casa? Dios hizo una separación de naturaleza. Estas dos naturalezas también la vemos representada en todas las escrituras, la vamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Caín y Abel. Caín representa la naturaleza caída, la naturaleza que tiene la simiente de la serpiente antigua. Por eso mata a su hermano, homicida. Dice que el diablo es homicida desde el principio. ¿Cuándo es homicida? Cuando mató a Adán y a Eva en el huerto. Porque dice que ellos murieron por causa de eso, espiritualmente. El diablo es homicida. Entonces, ¿qué hace Caín? Reproduce esa semilla que ya estaba sembrada, que venía ahí. Abel representa al justo, representa la nueva naturaleza. Tenemos a Abraham y Lot.
Un hombre como Lot, que veía todo era enfocado en lo natural. Por eso cuando decidió separarse de su tío, lo primero que miró fue, ni aún respetó jerarquía, sino que dijo, yo me voy a aquella tierra que es llana, porque el hijo de perdición y la naturaleza caída siempre va a ver lo que es bueno para comer, lo que es agradable a la vista y lo que es bueno para alcanzar sabiduría. Pero ¿cuál sabiduría? Sabiduría humana. Y Lot va a donde él cree que aquí es que yo voy a cosechar bien, pero él no sabía en el espíritu que se iba a encontrar con una tierra que le iba a costar toda su familia. Pero Abraham sigue el camino que parecía difícil, la tierra árida, la tierra mala, pero Abraham fructificó, porque nosotros no fructificamos por la tierra, nosotros fructificamos por el Dios que nosotros tenemos, el Padre que nosotros tenemos. Por eso dice la Biblia que luego su hijo Isaac sembró en tiempo de hambruna, cosa de loco, y cosechó al 100%. Nosotros tenemos muchas veces una configuración conforme al mundo. En este tiempo no se puede hacer nada porque la cosa está mala. Pero Isaac dijo, no, yo voy a sembrar cuando la cosa está mala. Porque mi economía no depende de cómo esté la economía del mundo, depende de cómo está la economía del cielo. Y la economía del cielo, dígale a alguien, nunca ha estado en quiebra. Dígale a alguien, la economía del cielo nunca ha estado ni va a estar en quiebra. Otra comparación son Jacob y Esaú. Por eso la Biblia dice que a Jacob Dios amó y a Esaú aborreció. Porque Esaú no le tuvo la primogenitura en poco. Y la vendió por un simple plato de lenteja. Y no se asombre con él, porque muchas veces nosotros vendemos lo que es de Dios y lo que es bueno por cosas naturales. ¿Cuántas veces dejamos las cosas de Dios por cosas que son vanas y que son temporales? ¿Cuántas veces andamos buscando una herencia allá afuera cuando no sabemos la herencia que tenemos dentro? Otra similitud son Samuel y los hijos de Elí. Y me encanta esto, porque no eran hijos Samuel no era hijo de Elí en lo natural. Samuel era un hijo de Elí en el espíritu. Samuel no fue concebido simplemente en una relación de pareja. Samuel fue concebido en la oración a través de su madre Ana. ¿Hay alguien en casa? Entonces, cuando ella tiene contacto con el padre espiritual de ese entonces, que era Elí, ¿por qué Dios no le contesta ahí a ella simplemente, sino cuando ella tiene el encuentro con Elí? Aunque Elí estaba ya un poco desentonado, pero era el padre de la casa espiritualmente. Elí le dice, hágase conforme a como tú quieres. Estaba sembrando una palabra que era una semilla que luego dio fruto a un hijo en el espíritu. ¿Hay alguien en casa? Y luego los hijos que supuestamente estaban llamados a ser los hijos del ministerio, que eran hijos naturales de Elí, pasaron a segundo plano, y el hijo que fue concebido en el espíritu es el que toma el sacerdocio y el ministerio profético. ¿Hay alguien en casa todavía? Esto es profundo, pero lo voy a dejar hasta ahí. Y luego otra similitud son Saúl y David. Muchas veces nosotros elegimos conforme a lo que está en la vista de nuestros ojos. Saúl fue un rey que el pueblo lo eligió por las cualidades humanas que tenía. Pero David fue un rey que Dios lo eligió por el corazón conforme al de él que él tenía. Mira que cuando es el hombre que elige, las cosas no andan bien al final. Pueden empezar bien, pero no terminan bien. Cuando es Dios que elige, parece que es locura todo. Pero al final, todo, como dice una canción de Lenny Salcedo, todo obra para bien. ¿Hay alguien en casa todavía? La vieja naturaleza es atraída por lo bueno. Dios, el Satanás, nunca ha cambiado de plan. Él a usted y a mí no nos va a engañar con nada que sea malo.
con nada que para usted y para mí sea pecaminoso, porque Él sabe que usted lo va a rechazar. Él nos va a engañar a nosotros con algo que para nosotros parezca bueno. Es por esto que le dije que no, lo único que separa a la iglesia de Dios no es el pecado, porque muchas veces no es lo malo que nos separa, porque nosotros sabemos lo que es malo y nos cuidamos de hacerlo. Es lo bueno muchas veces. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué vio la mujer? Que era bueno. Muchas veces que era codicioso a la vista. Y que era para alcanzar sabiduría. Y esa sabiduría era una autodependencia, no depender de Dios. Y eso es lo que hoy día los sistemas de este mundo están haciendo con las personas, que la gente no dependa de Dios, que la gente se crea autosuficiente, incluso ya no dependan ni de los humanos, sino de máquinas. ¿Hay alguien en casa? Despierte. No todo lo que nos están vendiendo es bueno, aunque lo parezca, aunque les resuelva un problema en la casa, no es bueno todo lo que nos están vendiendo. Y esto no me venga a mí con el cuento, eso es teoría de la conspiración. Yo le estoy diciendo que no todo lo que nos están vendiendo es bueno. Y la iglesia tiene que estar alerta. La nueva naturaleza es una naturaleza divina que es dada por el Padre. Se alimenta de la voluntad de Dios, única y exclusivamente. Por eso Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y en otra ocasión dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y fue cuando él tuvo el mismo encuentro que estuvo Adán y Eva con la serpiente, fue el mismo encuentro que Jesús estuvo con la serpiente. ¿Sabía eso? Y lo tentó con lo mismo. ¿Qué le dijo? ¿Con qué tentó a Eva? Con algo que era para llenar su vientre. ¿Con qué es lo que tenta Jesús? Con algo que es para llenar su vientre. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? Lo que pasa es que el primer Adán, él lo pudo engañar, pero el segundo no. Porque el primer Adán es terrenal, pero el segundo es del cielo, proviene del mismo Padre. ¿Hay alguien en casa? Y por eso es que dice, escuche bien esto. Jesús dice, no solo de pan, no dice vivirán los hombres, y eso lo hemos mal cogido. Porque decimos, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, y creemos que es un pan físico. Él no estaba hablando de nosotros, la humanidad. Estaba hablando del nuevo hombre. El viejo, él estaba diciendo a Satanás, el primer hombre tú lo engañaste porque se alimentaba de pan. El segundo hombre se alimenta de la voluntad de su Padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Y usted me dirá, ¿y qué come el hombre? ¿Usted sabía que el nuevo hombre come pan y come pescado también? Cuando Jesús resucita en un cuerpo ya glorificado, lo primero que le sirven es pan y pescado. ¿Hay alguien en casa todavía? Lo voy a dejar eso ahí, escudriñe. Pero no estaba hablando de la humanidad que vive de pan. Estaba hablando del nuevo hombre que se alimenta de justicia, se alimenta de la verdad, se alimenta de la voluntad de su Padre que lo envió. Por eso es que usted tiene una lucha continua entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La nueva naturaleza, vamos a orar, la vieja naturaleza dice, vamos a ver una película. Y no voy a mencionar ninguna plataforma porque no me voy a dar el gusto de darle publicidad, porque eso se está grabando. La nueva naturaleza dice, vamos para la iglesia porque es domingo y tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Y la vieja naturaleza, pero ya yo tengo 4 domingos pisados yendo. El siguiente domingo hoy tengo que coger un descanso. Y no es malo, como dice el pastor, y si usted quiere no venga. ¿Hay alguien en casa todavía? No es malo. Pero ¿con qué que Satanás te va a engañar? ¿Te va a poner una sustancia ilícita sabiendo que tú le vas a decir que no? Él te va a poner lo que es bueno y agradable a tu vista. ¿Hay alguien en casa todavía?
La nueva naturaleza se alimenta de la voluntad de Dios única y exclusivamente. La vieja naturaleza está contenida en lo que hablaba el hermano al principio. Está contenida la vieja naturaleza está contenida en el viejo hombre. La nueva naturaleza está contenida en el nuevo hombre. La vieja naturaleza está corrompida y está viciada conforme a los deseos engañosos. La nueva naturaleza es creada según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. No lo voy a leer, no vaya conmigo porque quiero ganar tiempo y quiero terminar. Dice Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, lo puede anotar y lo lee en casa, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que nos vistamos del nuevo que es creado según Dios, conforme en justicia y santidad de la verdad. Dese cuenta que no dice Dios los va a despojar a ustedes de ese viejo hombre, no. Dice despójense ustedes. Esto es fácil, hermano. Esto es como el ratón que murió en casa y como hiede, ¿qué usted hace? Usted lo deja ahí para que sea parte de la familia, muerto. ¿Qué usted hace con ese ratón? Usted lo echa en una funda, en un recipiente y lo saca de la casa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, un buen dominicano. Ese viejo hombre que ya está viciado, que está corrompido, que hiede, échelo en una fundita y sáquelo fuera de su casa. Y ahora viva conforme a una vida olorosa, una vida fragante, que es conforme a Dios, en justicia, en santidad de la verdad. Se lo estoy poniendo sencillo. Mire algo, para terminar quiero brevemente, que no lo vamos a leer, porque sería leer medio Génesis, pero sí le quiero dejar la idea a usted, para que cuando usted lo estudie en casa, usted pueda ver esto que le estoy diciendo. El proceso de Abraham es fundamental para nosotros entender lo que es una persona despojarse de una vieja naturaleza. Nótese que no es algo de hoy para mañana. Por eso a usted no se le pide que sea santo de hoy para mañana. El hermano Ángel dice que somos santos en construcción. La santidad es un proceso continuo, hermano. Usted no se convirtió ayer y ya hoy usted es cardenal, casi papa. No. Usted se convierte hoy, pero Dios lo va llevando poco a poco. Pero usted tiene que dejarse llevar, hermano. A lo primero que Dios le dice a Abraham cuando lo llama es: sal de tu tierra y de tu parentela. Lo hace Dios en lo natural, porque Dios quería mostrarnos en lo natural lo que es lo espiritual. Lo primero que le dice: si tú quieres vivir una vida nueva en mí, lo primero que tú tienes que dejar al viejo y a la vieja, y a tu primo y a tu hermano y a toda tu familia. Lo que le estaba diciendo era: deja la cultura, porque ese viejo hombre, esa vieja naturaleza tiene una cultura bien formada. De donde Dios saca a Abraham es de Ur de los Caldeos, que hablaba con mi hermana Betania ayer, que luego se convierte en Babilonia, y siendo Ur de los Caldeos la capital de Babilonia. Por eso es, y escuche bien, que cuando Dios siempre le está prometiendo al pueblo de Israel llevarlo a donde mismo lo sacó, si se portaban mal. Y cuando la maldad de ellos llega al corazón de Dios, llega a la presencia de Dios, Dios no lo vuelve a ellos a Egipto, que fue de donde lo sacó de esclavitud. Donde Dios lo lleva es a Ur de los Caldeos, a Babilonia, donde estaba la cuna de la idolatría. Después de ahí, usted le habla a un judío de lo que es adorar una imagen y usted tiene problemas con judíos. Y si es musulmán, fácilmente le explota una bomba.
¿Hay alguien en casa todavía? Porque Dios los llevó a ellos a la cuna, no de donde sacó, porque su origen no era Egipto. Ellos fueron ahí por una temporada y se quedaron. Su origen era Ur de los Caldeos, que era donde descendía el padre de ellos, que era Abraham. ¿Hay alguien en casa todavía? Ahora, la vida de Abraham, si usted y yo la vemos, fue una vida continua. Lo primero que a él no se despojó así por así. Lo primero que se lleva con él al viejo, se lleva un padre de la familia, porque la cultura era esa, que eran patriarcas, no era porque Abraham simplemente, el padre de él era el patriarca. Y así como los indígenas, usted ve que los jefes de tribu era que salían con la tribu hacia otro lugar. Así mismo, si había que salir, había que pedirle permiso. Dios no le mandó a pedirle permiso a su papá. Dios le dijo, salte de él. Y ellos estaban en ese momento en duelo porque había muerto su hermano Taré. Y si usted mira en el mapa, el viaje hacia donde Dios le dijo a Abraham y hacia donde ellos cogieron, fueron a parar en una tierra lejísima que se llamaba Taré, como mismo se llamaba su hermano. Porque todavía estaban en duelo, no se habían despegado de eso. Y hasta que no muere su papá y mueren varios de ellos, Abraham no encuentra la tierra. Luego cuando va, a 2 pasos estaba de la tierra. Pero se había ido lejos ya. Porque no me diga a mí, que Abraham, él era un hombre de fe. Pero había una cultura que él cargaba que le pesaba a él para cumplir el propósito. Usted y yo cargamos una vieja naturaleza que es pesada. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es pesada esa cultura, pero nos conviene a nosotros despojarnos de ella. Se despoja del padre, se despoja de la familia y se lleva consigo a un sobrino porque entonces le dio pena. Porque nosotros muchas veces queremos tener una justicia que no es la justicia de Dios. Queremos ser más santos que Dios. Jesús, pero que mi sobrino es pobre, ¿cómo yo lo voy a dejar aquí? Vamos a llevárnoslo conmigo. Ese sobrino llamado Lot fue el que le causó más problemas a Abraham, que luego tuvo él mismo que ir a rescatarlo. Mire cómo a nosotros el no querer despojarnos de la cultura. Y así sucesivamente. Pero hay algo donde de tantos pasos de Abraham que a mí me llama la atención, que es cuando Dios vuelve y le recuerda, mi hijo, pero yo quiero que yo te prometí que te voy a dar un hijo. Y él dice, Señor, pero ya yo estoy viejo y tú no me lo diste, ¿ya para qué? Pero yo te lo prometí que te lo iba a dar. Lo que pasa es que yo no te lo iba a dar para que se siguiera reproduciendo conforme a la vieja naturaleza de donde tú saliste. Si te lo doy en Taré, iba a tener la misma cultura de los caldeos. Si te lo doy mientras estaba Lot, iba a tener las mismas malamañas de tu sobrino Lot, la cultura de Ur de los caldeos, que no respeta la jerarquía. Pero ahora que ya te despojaste de todo, ahora yo te voy a dar ese hijo que yo te prometí. Y cuando Dios se lo promete, todavía quedaba algo. Dios dijo, pero hay algo todavía que queda de tu cultura. Y era que conforme a la cultura, si la esposa no podía tener hijo, ese hombre de la casa podía casarse con una de las esclavas. O con la esclava mayor. Y los hijos que le diera a la esclava, ya no eran hijos de esa esclava, sino que eran hijos de la esposa. Era como lo que se está haciendo hoy día, vientre en alquiler. Era eso simplemente. De una manera de antes, ahora es más moderno. Le alquilaban el vientre a la esclava para el hombre tener ese hijo y seguía siendo la misma esclava maltratada de la casa. Conforme a la cultura de los caldeos y de todos esos territorios, Abraham no estaba pecando, era bueno, era una brillante idea lo que le había surgido a su esposa Sara, pero no era la idea de Dios. Cuando Dios te promete algo, y escuche bien, hermano, quizás no parezca más fácil la manera en la que Dios te lo va a dar. Quizás tú mires para todos los lados y digas, pero ¿cómo es que Dios me lo va a dar? Si Dios dijo que te lo va a dar, Él te lo va a dar. Ahora no preguntes cómo, porque eso sería cuestionarlo a Él. Ni quieras inventarte cosas, porque Dios me dijo que voy a tener un negocio, pues se me inventó vender pastelitos, voy a vender pastelitos, y ahorita voy a decir que eso fue Dios. Dios te dijo que ibas a tener un negocio, pero no te dijo cuál era. Hasta que Él no te diga cuál es, no lo hagas. Dios me dijo que yo me iba a casar, porque el hermano es cristiano, ya yo a ese le hago caso. Dios te dijo que te iba a dar un marido o una esposa, pero no te dijo cuál era todavía. ¿Hay alguien en casa todavía?
eso es despojarse de la vieja naturaleza. Entonces, todavía quedaban cosas de la vieja naturaleza. Y Dios le dijo, es más, para que tú veas cuál es el verdadero problema de la vieja naturaleza, es más, te voy a dejar que tenga un hijo. Pues Dios pudo impedirlo y a volverle a hablar y dice, Abraham, vi que vas a tomar una decisión equivocada, mi hijo, esa no es, espera en mí. Pero Dios dijo, no, lo voy a dejar, para que él entienda que no es cuestión de que dejara simplemente una tierra física, sino que dejara una mentalidad que lo estaba matando. Y agarra el hombre y se lleva de su esposa, de la brillante idea de su esposa, y tiene un hijo llamado Ismael. Y eso le fue un problema que todavía al día de hoy, el problema que estamos viviendo en Medio Oriente, no, es por causa de ahí, hermano. Usted le puede buscar todas las causas políticas, que fulano fue el que tiró la primera bomba, que nosotros estábamos tranquilos y ellos vinieron a molestar. No se trata de eso. Se trata de un problema, de una mala decisión de un hombre que actuó conforme a la vieja naturaleza. Tenga cuidado con las decisiones que usted toma hoy, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones egoístas, pensando en nosotros, en cumplir nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, y no tomamos en cuenta el reino de Dios, ni tomamos en cuenta el futuro. Y una mala decisión que usted tome hoy puede repercutir en generaciones por generaciones y generaciones. ¿Hay alguien en casa? Lo que usted y yo estamos viviendo hoy es producto de alguien que sembró hace 3 o 4 o 5 o 6 generaciones atrás. Y lo que usted y yo sembremos hoy va a producir lo que se va a cosechar en varias generaciones más adelante. Por eso cuando yo veo lo que se está sembrando hoy en este sistema, digo, en la próxima generación esto se acaba, porque lo que se está sembrando hoy día no es bueno. ¿Hay alguien en casa todavía? Una decisión, mire cómo lo llevó Abraham. Entonces cuando él entiende y se arma un lío en la casa y tienen que echar a la sierva, entonces ahí Dios le dice, ya entendiste que era que tenías que esperar en mí, que no era, el problema no era sacarte simplemente de Ur de los Caldeos, no era la tierra el problema era la mentalidad que tú tenías. Ahora Dios le dice, ahora yo te voy a entregar el hijo que te prometí, y le da a Isaac. Y escuche bien, porque estoy sintiendo que esto dice Dios para alguien aquí. Escuche bien, hasta que no seas despojado de ese pensamiento que tienes, que crees que es lo que te conviene, Dios no puede darte lo que Él le ha prometido desde antes de la fundación del mundo para ti. Es necesario que seamos despojados de esa vieja naturaleza. No es que Dios no quiere, es que Dios no quiere que te vaya mal. Dios quiere que seas despojado de esa vieja naturaleza. Para terminar, quiero leer esto, lo voy a leer. No es Biblia. Jesús cargaba las dos naturalezas al igual que usted y que yo. Por eso se le llamaba, él mismo se llamaba hijo de hombre. Yo expliqué de dónde viene ese contexto, pero hijo de hombre también significa que es un humano, que tiene una vieja naturaleza. Pero él nunca actuó como hijo de hombre, sino siempre actuó como hijo de Dios. Jesús en su cuerpo natural tenía necesidades, padecía como ser humano común y corriente, sin embargo nunca fue dominado por la naturaleza adámica. Por eso cuando tuvo la mayor hambre allá en el monte, no accedió a la propuesta del sistema de convertir una piedra en pan, aunque tenía el poder para hacer milagros, tenía el poder para convertir esa piedra en pan, y su padre no se iba a enojar por eso, porque el padre le había dado el poder. El problema es que él sabía que eso no venía en directriz de su padre. Amén. Sino que siempre fue atraído y seducido por la voluntad de su padre, vivió para hacer la voluntad de su padre y murió por hacer la voluntad de su padre. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por hacer la voluntad de Dios? Porque es fácil vivir para hacer la voluntad de lo que me conviene, pero morir por causa de la voluntad de Dios. Y usted sabía que ese es el último tiempo, donde muchos van a morir por causa de la voluntad de Dios. Y muchos dicen que estamos ya viviendo los últimos tiempos, así que tenga cuenta y prepárese. Despójese de ese viejo hombre, porque solo una persona que esté viviendo plenamente en la nueva naturaleza va a poder resistir los tiempos que se avecinan.
Él siempre mantuvo los pies sobre la tierra, pero su mirada siempre estuvo puesta en el cielo. Siempre estuvo consciente de que su reino no era de este mundo. Por eso nunca coqueteó con las glorias que el diablo y el sistema le ofrecían. Aun cuando le tiraron palmadas y le dijeron Hosanna, Hosanna, el hijo de David, él no hizo caso a eso. Dijo, gloria de este mundo de hombre yo no recibo. Porque él sabía que la única gloria que era legal para él era la gloria que procedía de su Padre. Por eso siempre dijo, gloria de este hombre, de este mundo, no recibo. Póngase de pie, por favor. Usted me dirá, hermano, pero que es difícil yo despojarme de esa vieja naturaleza, porque usted no sabe la lucha que uno tiene diario, día tras día, hermano. Por eso Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Él pudo venir 100% Dios simplemente, pero vino con dos naturalezas, aunque no tenía necesidad de hacerlo, para enseñarnos a nosotros que sí es posible vivir la naturaleza del Padre, aún conteniendo una naturaleza corrompida y putrefacta. Y es verdad que este cuerpo mortal y corrupto lo vamos a cargar hasta el último día de nuestras vidas físicas en esta tierra. Pero es verdad que la nueva naturaleza de Dios siempre va a estar ahí. Y que el Padre siempre va a estar ahí para guiarnos, pero no a través de nuestras emociones carnales, sino a través de la naturaleza que Él depositó en nosotros. Por eso es que Dios se comunica con nosotros, no con el alma, sino de espíritu a espíritu. Necesitamos volver al Edén, necesitamos volver a ser reconectados con el Padre. Estamos en Edén, pero nuestra mentalidad sigue siendo de fuera del Edén. Tenemos que reconfigurar nuestra mentalidad. La serpiente va a seguir estando ahí. El árbol va a seguir estando ahí. Los placeres van a seguir estando allí. El mundo va a seguir diciéndote, esta es la manera en la que se hace negocio. Esta es la manera en la que una persona escala y puede lograr cosas en este mundo. Pero hay una sola verdad. Y es lo que Dios predestinó para cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Alguien puede levantar las manos y darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Eloamos tu nombre, Padre de la gloria. Gracias porque nos has hecho participantes de tu naturaleza divina, Señor. Gracias por la naturaleza del Padre que habita en nosotros, Señor. Porque quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha unido a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de esa vieja naturaleza y a vivir en ese nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, Señor. Padre amado, tú me traes a memoria de manera profética a Ana nuevamente, y esto es para alguien aquí. Elí tenía hijos que estaban llamados a ministrar y supuestamente se veía que estaban ahí y que estaban ministrando, pero no estaban haciendo de la manera correcta. Ana tenía todo en contra porque era estéril y su esposo tenía 2 esposas conforme a la ley de aquellos tiempos. Y había una Penina, una segunda esposa que se burlaba de ella porque ella sí podía dar a luz. Pero no es cuestión solamente de la semilla, yo dije al principio, es cuestión de la tierra también. Porque así como aquella contraparte llamada Penina manifestaba burla, estaba ella también manifestando con esa burla la naturaleza que portaba. Por lo tanto, dio hijos burlones que se burlaban de Dios. Que se burlaban de Dios aún en medio del altar. Pero Ana no acudió a ademanes y con una mentalidad natural. No hizo nada, ninguna astucia natural para eso. Me imagino cuántos remedios le dieron a ella en aquel entonces para poder concebir. Pero ella no lo aceptó ninguno, sino que fue a la presencia de Dios y lloró desconsoladamente hasta no para que Dios le diera, sino hasta escuchar la voz de Dios y poder producir algo que no fuera conforme a la naturaleza de Penina, sino conforme a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, Dios le dio un hijo que ella nunca lo pudo disfrutar, porque dice la Biblia que cuando ella lo tuvo, lo llevó al templo y ahí vivió toda su vida, sirviendo a Dios.
¿Cómo es esto que una mujer va a dar a luz un hijo y luego lo da? Porque el problema no se trata de tener algo para ti, sino que lo que tienes es de Dios. Y Dios me dice que le está hablando a alguien aquí, que está orando por algo, que está anhelante de algo y cree que no va a llegar. El problema no es que no llegue, el problema es la mentalidad que tienes, una mentalidad de penina. ¿Cuál es el propósito por lo cual quieres aquello que tanto estás orando? ¿Es para tu deleite o es para el propósito de Dios? Porque las cosas que son de Dios no se logran en la carne, se logran en el Espíritu. Ahora no se logran para logros personales, para yo engrandecerme. Se logran única y exclusivamente para exaltar el nombre que es sobre todo nombre y para cumplir el propósito del reino de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia de estos días. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede darle gloria a Dios.